todo lo que tú has hecho en favor nuestro y por darnos la oportunidad de venir a alabarte, glorificarte, magnificar tu santo nombre, siendo tú digno de ser adorado, alabado y glorificado, Señor. Como tus hijos, en agradecimiento, Señor, podemos expresar de lo más profundo de nuestro corazón alabanzas hacia ti, porque con ello te estamos mostrando, Señor, de que somos un pueblo agradecido, de ver de que tú has roto las cadenas y nos has sacado de los hoyos cenagosos y nos has traído a la luz de tu palabra. Por eso te alabamos, te glorificamos, siendo tú digno de loor, Señor. Como tus hijos, te pedimos que nos perdones si en algo te hemos ofendido, si hemos fallado en pensamiento, en palabra, de hecho. Permítanos hallar gracia y favor delante de ti, y que seas tú circuncidando nuestros corazones, nuestras mentes, preparándolas, abriendo nuestros sentidos, y que lo que escuchemos, Señor, sea de beneficio a nuestras almas, y podamos salir más cerca de tu presencia, alabando y glorificando tu santo nombre. Oramos por cada servicio a nivel nacional, internacionalmente, donde tu pueblo esté congregado en esta mañana. Unge grandemente los predicadores, como también, Señor, cada actividad como músicos, directores, todo, Señor, que podamos todo hacerlo en el Espíritu, dándote a ti la preeminencia y luego recibir la bendición de parte tuya, pero tú la alabanza de parte nuestra, Señor. De antemano gracias una vez más, y así nos abandonamos en tus manos y me reporto al servicio tuyo, pidiendo la inspiración, la bendición y la unción en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. En esta mañana saludándole a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, y me da gusto nuevamente poderles ver, poderles saludar. Si alguien nos visita, sea bienvenido a este lugar, donde esperamos que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Si me acompañan en San Juan capítulo 6, verso 51, vamos a tomar esa escritura, y luego cantamos un himno, el número 184, eres limpio en la sangre. San Juan 6, verso 51, y vamos a continuar con el tema que hemos estado llevando sobre estar bajo la sangre, aplicando la señal. Ya lo tenemos. San Juan capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En Éxodo, capítulo 12, verso 13. Libro de Éxodo, capítulo 12, verso 13. ¿Ya lo tenemos? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. El verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor,
en vuestras casas para herir. Que Dios bendiga la porción de su palabra. Vamos a alabarle el número 184. Eres limpio en la sangre, has hallado en Cristo plena salvación. Por la sangre de Cristo, toda mancha lava de tu corazón. Has hallado en Cristo plena salvación. Por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Él vive siempre al lado de tu Salvador. Y por la sangre que Él derramó del pecado, eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre de Jesús. Y tendrá ropas blancas sangre de Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Está listo para la mansión de Dios. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude flor del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acude a la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio, la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Por la sangre que Él derramó, del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Dígale con todo su corazón, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Tendrá ropa blancas al venir Jesús. Blancas al venir Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. ¿Estás listo para la mansión de luz? Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre
ofrece pues ser hoy pureza y poder. Oh, acode a la cruz del Señor, en la fuente este limpiará tu fe. Oh, acode a la sangre eficaz, eres limpio. En la sangre de Cristo Jesús, estos ahora son más blancos que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. ¿Cuánto le damos un gloria al Señor? Ese himno es una interrogación para nuestras vidas. ¿Somos limpios? ¿Son nuestros corazones más blancos que la nieve? ¿Estamos bajo esa sangre eficaz? ¿Estamos aplicando la señal? Dios bendiga la porción a su palabra. Pueden tomar sus asientos, son tan amables. Y una vez más saludándole a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y qué bueno que podamos mirar en la Escritura y podamos comprender Hebreos 13:8 que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que Él obró en el pasado y lo que Él ha prometido en su palabra, tiene que cumplirla. Recuerde que en un tiempo atrás el mundo fue anegado por agua y vino una destrucción sobre la tierra a la humanidad por medio del diluvio. Pero Dios en su plan, Él tenía ordenado venir y redimir y comprar lo que se había perdido. Y eso es la raza caída, lo cual nosotros somos parte de ese propósito que Dios tenía en su mente antes de la fundación del mundo, y Él lo vio a usted y me vio a mí para que fuésemos realmente el pueblo preordenado, colocado bajo la sangre, aplicando la señal. Por eso Él vino, derramó su sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre es la sangre que tiene poder y es la sangre que es eficaz en favor de nuestras almas. De ahí hacia atrás vemos de cómo allí siempre, aun cuando Caín y Abel trajeron la ofrenda al Señor, vemos cómo uno de ellos trajo el fruto de la tierra, pero otro trajo un cordero para poderlo presentar al Señor como una ofrenda, tipificando que de ahí en adelante, esto por revelación lo hizo Abel, de que el Señor traería un cordero perfecto para poder pagar un precio y tomar la vida de nosotros, la pecadora, y Él tomar nuestro lugar. Entonces vemos cómo Moisés, antes de salir de Egipto, le dijo el Señor: tomarás un cordero por familia y lo matarás, y la sangre lo aplicarás en el dintel de la puerta, y donde esa sangre esté aplicada, cuando venga el ángel destructor, que es la última plaga cayendo a Egipto, que era la muerte, entonces cuando vino el ángel destructor, donde había la sangre no entraba. ¿Por qué? Porque había un pueblo que había entrado en obediencia. Había un pueblo que había aplicado lo que Moisés había hablado, siendo Moisés el profeta del Señor. Hubo gente que aceptó el mensaje y lo puso por obra. Entonces, aquellos que entraron en obediencia a la palabra del Señor, la muerte no entró. Y vemos cómo en el día de hoy también la palabra tiene que cumplirse. Dice el Espíritu Santo: estamos viviendo en las sombras y la ira está lista para caer. ¿Cuántos pueden creer que estamos en el borde del tiempo del fin? Tiene que llegar un momento donde un pueblo tiene que ser quitado de esta tierra y llevado a la cena del Cordero. Ese pueblo que va a estar en la cena del Cordero es aquel pueblo que aplicó la sangre y que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Tendrán ese privilegio de estar en la cena del Cordero para luego bajar al reino milenial y reinar con Cristo por 1000 años. Dios está requiriendo una señal, lo cual es el Espíritu Santo, y esa es la única manera y la única señal que Dios tomará en cuenta, porque es la vida literal de Jesucristo volviendo al creyente. Cuando yo acepto al Cordero perfecto, al Señor Jesucristo, y me arrepiento de mis pecados y tomo ese sustituto y voy y digo: Señor, yo acepto el Cordero,
acepto el sacrificio, sé que Él pagó el precio por mí, lo tomo por la palabra y me arrepiento, entonces el Señor empieza a hacer algo en favor de tu alma por medio de la química, que es la palabra, y por medio del Espíritu Santo, donde viene y rompe las cadenas y nos hace libres por el poder de Dios. La vida del animal no podía volver, y por eso la sangre tenía que ser aplicada al poste arriba de la puerta, para que todo aquel que pasara por el frente de aquella casa supiera que había una señal de sangre en aquella entrada. Eso era cuando aplicaban la sangre en el dintel de la puerta, esa sangre mostraba que alguien había muerto. Entonces, cuando yo tomo a Cristo y su palabra, y la palabra es aplicada en mi corazón, mis frutos muestran qué señal hay. ¿Cómo podría haber un sacrificio más perfecto que el mismo Dios haciéndose expiación? Cuando Dios se hizo carne, su misma sangre creadora fue la única manera en la que la vida de Dios podía volver, porque nosotros nacimos por el sexo. La vida que tenemos es del mundo, y esa vida no permanecerá porque ya es una cosa juzgada. Cuando Dios habló con Adán, le dijo: Adán, ¿qué has hecho? Entonces Adán dice: la mujer que me diste por compañera. Eva, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y yo comí. Entonces dice el Señor: maldita la tierra de donde te tomé. En el momento que Dios maldijo la tierra del cuerpo de Adán, de ahí en adelante todo ser humano, el cuerpo está maldito. Y no puede ser redimido, ni puede ir a vida eterna, el cuerpo. Por eso dice que nuestra casa tiene que deshacerse, tiene que volver a los químicos, a los gases. Pero hay un cuerpo preparado para aquellos que aman su venida, para aquellos que aplican la señal, para aquellos que viven bajo la sangre. Para ellos hay una promesa. ¿Por qué? Porque habrá una primera resurrección. Los que están durmiendo en Cristo se levantarán, y ellos no son perfeccionados sin nosotros, y nosotros aplicando la señal, teniendo el bautismo del Espíritu Santo, aplicando la señal del día, ellos no son perfeccionados sin nosotros. Entonces necesitamos la señal que esté aplicada, para que por medio de ella, cuando el último de los ordenados aplique la señal, entonces el cuerpo se completará y los muertos en Cristo serán levantados al final de la trompeta. Es un plan perfecto que Dios tiene ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero el plan de Él es darse a conocer por medio de su pueblo. Entonces, ¿cuántos desean realmente aplicar la señal? Esa vida no permanecerá, porque ya es una cosa juzgada y condenada. No se le puede poner un parche a nuestra vida. ¿Lo cree usted? No hay manera de emparcharla ni aparejarla. No hay manera de mejorarla. Tiene que morir. Por eso Nicodemo, siendo un hombre bien estudiado en las Escrituras, él sabía que con todo el conocimiento que tenía, que con todo lo que él enseñaba, le faltaba algo. Y Jesús le dijo a Nicodemo: necesitan nacer de nuevo. Y cuando se lo dijo a Nicodemo, eso quedó plasmado en la Biblia, para que hoy en día nosotros podamos ver que es la base, la única clave para entrar al reino de los cielos, y la puerta sea abierta y veamos los tesoros más allá de nuestros ojos, es entrando por medio del nuevo nacimiento y ser parte de ese reino del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Entonces, obligatoriamente necesitamos morir a nuestros propios pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras ideas, y morir y tener un cambio de naturaleza. Tiene que morir, ese es el único requisito, tiene que morir. Por eso usted tiene que venir delante del Cordero, delante de la palabra, delante del trono del Señor, y allí morir como oveja en el matadero. El sustituto, entonces, la vida de Jesucristo tiene que entrar en el creyente. Eso es el Espíritu Santo, la señal de Dios de que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. Recuerde que la Biblia dice: nadie puede llamar al Padre sino por el Hijo, o nadie puede llamar al Hijo sino por el Padre. Entonces, para usted decir que tiene a Cristo, necesita tener el Espíritu Santo también. Porque Cristo y el Espíritu Santo, ¿cuántos son? Entonces, cuando alguien dice: yo tengo el Espíritu Santo, tiene que mostrar que Cristo está en su corazón.
Y si alguien dice yo tengo a Cristo, tiene que mostrar que el Espíritu Santo también está en su corazón. Y ya sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, automáticamente eso fluye de dentro del corazón de la persona, la paz, el gozo, la mansedumbre, la tolerancia, la benignidad, la fe, el amor, todo eso. Y cuando vienen pruebas, todo lo soporta y todo lo cree. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y eso es mostrando que la señal ha sido aplicada en el corazón de ese creyente. En los días de Lutero y en los días de Wesley, fueron enseñados a creer en la química de la sangre. Pero este es el último día cuando se requiere no la química, sino la señal. Así se forma la unidad completa para el rapto. Lo pueden ver, agua, sangre y espíritu son los pasos cuando un niño nace. Agua, luego la segunda cosa es la sangre y después la vida. Del cuerpo del Señor Jesucristo vino agua, sangre y vida. La iglesia entera, la novia completa, ha sido formada por justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. En esa habitación de 3 etapas es donde Dios viene a morar. Por eso el creyente primero tiene que ser justificado, santificado, lavado por la palabra, nacido de nuevo, y luego Cristo viene al corazón de ese creyente. Cuando el corazón de piedra ha sido cambiado por un corazón de carne, siendo sensible a la palabra y se identifica con ella misma. Lo cual entonces viene al corazón del creyente la señal, como dice en Hebreos 11, todos estos que anduvieron para acá y para allá, cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, todas estas cosas que hicieron, sin embargo, no fueron perfeccionados sin nosotros. La iglesia en este día, que ha recibido la señal del bautismo del Espíritu Santo, que la sangre ha sido derramada y que el bautismo del Espíritu Santo está sobre la iglesia, sobre el creyente, sin nosotros ellos ni pueden resucitar. ¿Por qué? Porque están dependiendo de nosotros. Si pudiéramos ver la responsabilidad tan grande. Los que están durmiendo en las 7 edades, ¿por quién están esperando? Qué bueno que usted decía, por mí. El Señor quiere que yo llegue a la estatura de un varón perfecto. Y que ese último que tiene que llegar. Porque Dios no se puede retratar ni puede dejar un pensamiento por fuera, excluido. No, Él tiene que completar su cuerpo. ¿Lo cree usted? Y a ese creyente le tiene que ser revelado por el Espíritu Santo qué parte del cuerpo es. ¿Por qué? Porque Dios prometió que Él tendría una novia. ¿Qué dice usted? ¿La irá a tener? Qué bueno que usted pueda decir por revelación, yo soy parte de esa novia. No por emociones ni por sensaciones, sino que realmente por revelación usted pueda verse expresado ya dentro del reino por el nuevo nacimiento y verse como un miembro del cuerpo místico, el Señor Jesucristo. Entonces para ellos sería un gran privilegio. Y automáticamente la señal tiene que ser desplegada en el corazón de ese creyente. ¿Lo cree usted? Dice el profeta, alguien estará en aquel día. Yo no sé quiénes serán, pero alguien lo recibirá. Yo soy responsable por una sola cosa, y eso es en predicar la verdad, y es negocio de Dios cuidar de la simiente predestinada. No del que quiere, no del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Cuando yo entiendo ese versículo, entiendo predestinación. Si miramos a Israel, Israel vino a través de muchas cosas, pero fue en la tarde cuando la señal fue requerida. No fue en la mañana, ni fue en la preparación de los 14 días. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Moisés, prepare el cordero y en 14 días lo mataréis?
Entonces, no fue ni en la mañana, ni en la trayectoria, sino finalizando en el tiempo de la tarde. Vino el cumplimiento de la Escritura. Y dice la misma Escritura, en el tiempo de la tarde habrá luz. Y yo creo que a nosotros nos ha venido la luz del Evangelio. Nos ha llegado la luz de las buenas nuevas. Hemos aceptado un mensaje y un profeta. Y este mensaje que nos trajo un profeta es realmente la revelación de Jesucristo en favor de nuestras vidas. Entonces, el que come la carne y la sangre, el que puede aceptar un profeta y ver su ministerio y el mensaje que él trajo, entonces está recibiendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra, el verbo. Entonces, cuando yo acepto el vaso y como el vaso, entonces me bebo la sangre que trajo, que estaba dentro del vaso. Y esa sangre es la palabra. El escrito está con el así, dice el Señor. ¿Cuánto lo pueden creer? Fue en la tarde cuando la señal fue requerida. No fue en la mañana ni la preparación de los 14 días. Pero por cuanto guardaban el cordero, Israel sabía que algo venía. Pero por cuanto guardaban el cordero, ellos sabían que algo venía. Así también Lutero supo que algo venía. Wesley supo que algo venía. También Finis, Kenus y Calvino. Pero ahora aquí está la señal. Ellos supieron que llegaría el día cuando la columna de fuego regresaría a la iglesia. Y somos el pueblo privilegiado, donde hemos recibido la columna y la nube, que eran las dos señales que guiaban a Moisés de día y de noche. Y somos la iglesia universal, donde realmente en nuestros tabernáculos, allí se puede mostrar como señal de que lo que la cámara tomó no era una imaginación, sino algo real. Donde la misma ciencia tuvo que certificar que la columna de fuego sobre la cabeza de hermano Branham era un ser sobrenatural. Hoy podemos entender de que lo que Dios nos envió es algo que está dentro de su escritura, que muchos no lo pueden ver. Pero dijo Jesús, un poquito y el mundo no me verá, pero vosotros los elegidos me veréis. Entonces, ¿cuántos han visto la promesa del día? Entonces, aceptando ese mensaje y siendo obedientes a ese mensaje y aplicando cada servicio, lo que escuchamos, lo ponemos por obra, entonces nos va a dar un derecho. Y ese derecho que el Señor le va a otorgar es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos realmente lo anhelan? Pero ellos supieron que vendría el tiempo cuando estas cosas sucederían, pero no vivieron para experimentarlo. Sin embargo, lo anticiparon. Israel supo que algo venía, pero fue en el tiempo de la tarde cuando la sangre del cordero, la señal, fue colocada sobre la puerta. Ahora es el tiempo de la señal, cuando cada casa tiene que ser protegida por la señal. Cada casa de Dios tiene que ser cubierta por la señal. Todos los que están por dentro tienen que ser cubiertos por la señal. La casa de Dios es el cuerpo de Jesucristo. Y por medio de un espíritu somos todos bautizados en esta señal y llegamos a ser parte de ella. Entonces, cuando el profeta predicó una señal pasada por alto, es que la gente no entendió quién era William Branham y qué mensaje traía. Pero hoy en día, cuando nosotros presentamos el mensaje y el mensajero, ahora hay muchos que nos ignoran a nosotros hoy en día. Pero realmente nosotros somos una señal en esta tierra también pasada por alto. Y yo sé que suena un poquito como muy religioso, pero es la verdad. Somos una señal pasada por alto, si la señal está en nuestros corazones. Y cuando usted le habla a alguien y rechaza lo que usted le dice, no lo está rechazando a usted, está rechazando el Espíritu Santo y está recibiendo la marca, la bestia. Pero cuando usted le habla a alguien y esa persona recibe, dice, por cuanto recibiste profeta, recompensa de profeta recibirá, y por cuanto recibiste a un justo, recompensa de justo recibirá.
Entonces, si usted ha sido justificado y santificado y nacido de nuevo, entonces ha sido llamado para ser glorificado y ha sido glorificado para ser colocado dentro de un cuerpo, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y cuando usted le lleva las buenas nuevas a alguien que no conoce el evangelio de la verdad, porque a la verdad vino Elías y Elías nos presentó la verdad, y usted ahora sabe qué es la verdad y se la presenta a otra persona y lo rechaza, entonces automáticamente está repudiando la gracia y la misericordia del Señor. Pero a un día a usted le hablaron de este mensaje y a usted no, automáticamente no lo rechazó porque hubo algo que lo intrigó. Y por medio de eso que lo entregó, hubo un interés, luego un convencimiento y luego una conversión. Entonces eso muestra que viene predestinado. Eso muestra que viene elegido. El diablo le pone en la mente de que no es. Comete una falla y le dice, no es, va para el infierno. Pero luego usted dice, Señor, no lo quiero hacer. Mas sin embargo lo hice. Pero dentro del corazón hay algo que dice, no lo haga, vaya y arréglelo, vaya corrígalo. Usted va y lo hace. Entonces, ¿qué está haciendo? Obediente a la palabra. ¿Qué está haciendo? Metiéndose bajo la sangre. ¿Para qué? Para que la vida, el Espíritu Santo, lo que estaba en la sangre, venga a tu corazón. Entonces es candidato a caminar por ese camino estrecho y angosto que lo lleva a la vida eterna, pero necesita avanzar, necesita entrar en obediencia, necesita realmente tomar a Dios por su palabra y dudar de sus dudas. Usted y yo necesitamos dudar de nuestras dudas y tomar a Dios por su palabra y decir esto es la verdad. Y no hay más para dónde ir. ¿Cuánto lo pueden creer? Pero ahora el Espíritu mismo es la señal. El Espíritu Santo mismo es la señal. La sangre que fue derramada en el Calvario, eso es cierto, pero la sangre regresó a los elementos de los cuales había sido formada. Del alimento que él había tomado, pero fíjense bien, dentro de la célula de sangre había una vida que daba ánimo a la célula, siendo una química, no tenía vida propia y por eso no podía moverse. Pero cuando la vida entró en la química de la sangre, cuando el ángel Gabriel le habla a María y María acepta la palabra, entonces estaba aceptando el verbo, la sangre, que era la célula de vida que el Señor colocaba, pero luego Él vino y trajo la vida sobre esa célula. Y al traer la vida, que era el Espíritu Santo, entonces se formó célula tras célula tras célula, y de allí se formó un cuerpo para que luego Dios mismo viniera y morara a reconciliar el mundo y fuera llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, esa misma palabra que está en verbo, en el escrito está, y así dice el Señor, cuando yo tomo esa palabra y acepto esa química, entonces tiene que venir el poder que estaba en la célula, que es el Espíritu Santo en favor de tu vida y la mía. Entonces dice esta promesa, es para todo el que está lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para vosotros y para vuestros hijos. Entonces la célula y la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para toda la casa. Es para toda la casa. Pero el próximo domingo vamos a mirar por qué muchos no pueden ver a sus hijos caminando en el Evangelio. Eso lo miraremos el próximo domingo. No quiero entrar ahorita allí, solamente seguir aquí como el Señor nos va guiando. Entonces, ¿qué se formó en el vientre de María? Dios, que colocó allí una célula. Entonces se formó la célula y se formó su propia célula y luego célula tras célula y luego fue un hombre y aquel hombre era Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando aquella vida volvió a la química, porque Él derramó la sangre y pasó la eternidad, entró a la gloria, se sentó en el trono de Dios como el Cordero ensangrentado y está sentado a la diestra de Dios como el Cordero ensangrentado, y hasta que Él no se pare de ese propiciatorio hay oportunidad para el ser humano, hay oportunidad para el ser humano. Pero cuando el último entre, entonces Él se levantará, y no se levantará como el Cordero sino como el león de la tribu de Judá. Entonces, mientras que haya sangre, hay oportunidad.
Entonces, si en esta mañana alguien no ha conocido el toque del Espíritu Santo, le quiero decir que para su alma hay oportunidad. Los que ya lo hemos saboreado y sabemos qué es entrar a Canaán, pues sabemos qué es lo que realmente produce esa tierra y sabemos el sabor de las uvas. Esto no es un cuento, esto es algo real. Pero la señal, el Espíritu Santo sobre la iglesia, así ellos verán a Cristo. Entonces, cuando la señal viene y es aplicada en usted, ¿qué recibe? ¿Sabe qué recibe? La vista. Recibe colirio espiritual. Hay un ungüento que el Señor frota en sus ojos. Y usted es cuando dice, una vez yo estaba ciego, mas ahora veo. Una vez yo andaba por el mundo rodando sin saber a dónde ir, pero hoy entiendo cómo tu gracia me envolvió y me manifestó sobre esta tierra como un grano de trigo. Entonces, ¿cuántos han sido manifestados en esta tierra como grano de trigo? Entonces, si usted ya se ha dado cuenta que ha sido manifestado como un grano de trigo, es porque tuvo que haber tenido un cambio de naturaleza. ¿Lo puede usted creer, hermanos? Así tiene que ser. Porque una mujer y su marido, ¿cuántos son? Así también sucede con la novia y Cristo, porque los dos llegan a ser uno. Eso se llama deidad. El ministerio de la novia y el ministerio de Cristo son el mismo. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Si leemos Hechos 1:1, Hechos 1:1. Mire lo que dice la Escritura. ¿Ya lo tenemos? Hechos 1:1. El primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero ¿cuántos creen que lo que Jesús hizo y enseñó, su obra continúa? A ver, ¿lo podemos creer? Lo que Jesús hizo y enseñó no ha culminado. Porque hoy Él está obrando en la forma del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo pueden creer? Su muerte no puso fin a su obra. No, Señor. Él volvió otra vez, no una tercera persona, sino Él mismo. Él mismo volvió en la forma del Espíritu Santo para continuar la obra y todavía continúa desde el libro de los Hechos. Entonces recuerde que la misma Escritura dice, pero cuando viniera el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Cuando yo leo ese texto, entiendo que se me está refiriendo al Espíritu Santo escondido en una persona. Recuerde, eso dice San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, o sea, ¿quién? El Espíritu Santo, los guiará. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. O sea que el profeta no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que el Espíritu Santo le dice que tiene que hablar. Igual como cuando Moisés dice el Señor, yo voy a libertar a mi pueblo, voy a sacarlo de la esclavitud de Egipto, yo mismo voy a ir, y envió a Moisés. Pero luego en la conferencia de Dios con Moisés, en la zarza ardiendo, le dice Moisés, yo seré en tu boca. Entonces dice Mateo 4:4, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando usted acepta a un profeta con su mensaje, se está alimentando ¿de qué? De la boca de Dios. Que es sencillo, ¿no? Pero lo hacemos tan complicado porque le metemos nuestro razonamiento.
Pero no, tome la palabra y créala como está escrita y verá que le va a ir mejor que cuando usted empieza a razonarla. Nosotros no hemos de razonar la palabra, debemos de creerla tal como ella está escrita. Entonces, ¿cuántos creen que el Señor envió el Consolador? El Espíritu Santo velado en una piel humana. Dios cambiando en morfe. Dios se escondió en Moisés. ¿Y cuántos pueden creer que en Moisés estaba la columna de fuego? En él estaba una experiencia personal. Cuando Moisés bajó, si ustedes leen la Biblia, dice que cuando la esposa lo vio, se asustó porque lo vio que su rostro resplandecía. Entonces pudo haber dicho a la esposa de Moisés: ¿qué me le hicieron? Me lo cambiaron. Era el mismo Carramán, pero con una vida diferente. Entonces ya había habido un cambio. Y es como cuando usted llega al mensaje, le dice la familia, le dicen los amigos, los compañeros: ah, usted se metió a esa iglesia para que le laven el coco, para que le laven el cerebro. Qué bueno que usted diga amén. Yo voy a eso, a que mis ideas sean quitadas, a que mis pensamientos no sean los míos sino los del Señor. Y voy para que mi mente no sea mi mente, sino que yo quiero recibir la mente de Cristo. Entonces le decimos amén al incrédulo. ¿Sí o no? Qué bueno que usted pueda decirle: hermano, o papá, o mamá, o tío, o tía, o primo, compadre, o comadre, bueno, quien sea, amén, has dicho la verdad. Voy a que el Señor me cambie las mañas. Voy a que el Señor me cambie de mi vieja manera de vivir. Y voy para ser un buen esposo o una buena esposa, un buen padre o una buena madre, y para poder desplegar la señal de Cristo en mi corazón, y para que mis hijos sean levantados en la admonición de la palabra. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que el Señor me colocó sobre esta tierra con una gran responsabilidad, y la gran responsabilidad que el Señor me colocó sobre esta tierra es que yo sea un tutor para mis hijos. Entonces, ¿cuántos aquí Dios los colocó como tutores? ¿Y cuánto les gustaría que sus hijos también llegaran? Bueno, entonces aplique la señal y verá que eso va a traer efecto en la casa. Porque a veces cuando de pronto usted dice: no, yo soy cristiano, y el mal carácter, el temperamento como sierra eléctrica, su actitud negativa desanima a los mismos hijos y no vienen al servicio. Y luego quiere traerlos a la fuerza. Así no funciona. Entonces, ¿cuántos dispuestos a aplicar la señal? Qué hermoso que usted pueda decir: Señor, estoy dispuesto a rendir mi vida, mi cuerpo, mi corazón, mi alma, y traerlo como una ofrenda ante el Señor. Y cuando usted coloca el corazón en el amado del Señor, el Señor, como buen maestro y que sabe hacer bien las cosas, hace cosas nuevas en tu vida. ¿En cuántos lo ha hecho el Señor? Bueno, yo puedo levantar mis manos porque en 25 años que el Señor me permite estar predicando este evangelio, he visto muchas cosas que Él ha hecho en favor de mi alma. Entonces, para mí ya no es una colombina que me ponen a la boca para poder saber a qué sabe. No, es que ya lo he experimentado. Entonces ya uno habla con denuedo, con autoridad, con seguridad, convencido de que realmente Dios es un Dios real. Entonces, cuando uno ha saboreado de esas bendiciones, uno quiere compartirlas y que el pueblo también las reciba. Pero todo depende en su actitud de obediencia. Todo depende, la clave está ahí, en obedecer y sujetarse a la palabra. Ya sabemos lo que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Esa es la señal. Y esa es la muestra. Si leemos Hechos 3:6, Hechos 3:6, vemos allí a dos hombres que habían salido de Pentecostés. Antes de ello, de haber subido a Pentecostés, como humanos, salvos por la gracia del Señor, pecadores, nacidos en sexo, uno de ellos había negado a Jesús, que fue Pedro, y con sus hechos negó y mostraba de que él no había estado con Jesús, pero el dialecto lo delataba.
Cuando usted llega a este mensaje y camina 6 meses, 1 año, 2 años y lee el mensaje, escucha las cintas, escucha las predicaciones, su dialecto cambia. En serio, su dialecto cambia. Y usted ve algo diferente. Y Pedro vio que era el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios, y él sabía que era el Salvador del mundo. Pero con todo eso había algo que necesitaba. No diciendo que Pedro no era de la novia, es de la novia. Y él está llamado para sentarse y juzgar, porque él está para sentarse en el trono. Pero antes de su conversión, él actuó de una forma negativa. Porque hacía mucho nos pasa a nosotros. Podemos llevar 3, 4, 5, 10 años en el mensaje y todavía cometemos cositas que al Señor no le agradan. Eso muestra que todavía no ha habido conversión en la persona y que la señal no está siendo aplicada. Pero no quiere decir que no sea la novia. Solamente el Señor es el que sabe. Y usted cuando reciba la revelación. Porque aquel que Dios le da la revelación y recibe el pan nuevo, también recibe una piedrecita blanca y un nombre. Y solamente lo sabe aquel que lo ha recibido. Entonces, esto es un misterio que está escondido entre Dios y su creyente, entre Dios y su Hijo. ¿Lo cree usted, hermanos? Entonces Jesús fue muy claro y dijo: el que me ama y guarda mi palabra, yo vendré con mi Padre, haremos morada en el corazón del creyente. ¿Y qué más dijo? Y me manifestaré. ¿Manifestar qué es? Darse a conocer. ¿Qué es darse a conocer? Revelarse, mostrarse. Es quitarle el velo a lo que estaba detrás del velo. Entonces sus ojos son abiertos. Y cuando usted ya ve las cosas, dice: ahora no camino por vista, sino que camino por fe. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Entonces ya no camina por tener contento al papá, al marido, a la mujer, o al esposo, a los hijos, o al suegro, o a la suegra. No, camina porque realmente ya en su corazón es una revelación. Pero hay gente que viene aquí al culto porque tiene que tener contento al marido, porque de pronto hasta ni da para el almuerzo el otro día. Pero de esta no es la manera de tratar de impresionar a alguien o obligarlo a que venga al mensaje, no. A veces queremos traer a nuestros hijos de la fuerza y los sentamos y le damos un pellizco si no se porta bien. Eso no es revelación. Eso es saturar la carne. Pero en el corazón, ¿quién lo toca? A ver, ¿quién toca el corazón de la persona? Cuando yo entendí de que Dios no nos llamó para ser reformadores, sino predicadores del mensaje, tuve que darle un cambio de esquina al mismo ministerio. Y se predica a veces con autoridad, con corrección y con rejo, pero eso agrada al creyente. Pero cuando va con la unción correcta y cuando va con entendimiento y con visión, entonces el creyente dice: ay, me gustó como el Señor me dio mi juetazo. En serio, yo lo digo porque yo también he tenido que ser corregido. Pero qué bonito cuando se corrige en el Espíritu. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sale el creyente? Contento. ¿Sí o no? Dice: ay, el Señor me habló. ¿Sí o no? ¿Y cómo viene al otro servicio? Más contento. Y si viene el Señor y lo estruje, lo exhorta, pero lo coloca, ¿cómo se va para la casa? ¿Y cómo viene al otro culto? Más contento, pero triste cuando el predicador, hermanitos, no, pues ahí no hay señal, ahí no hay nada. Pero qué bonito cuando usted viene entrando a la iglesia y apenas va entrando, pasa la puerta, usted está que se mete en el Espíritu, está que entra en la alabanza, está que lo alaba, lo glorifica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién puso el gozo? ¿Cómo viene? Viene avivado, viene con los oídos atentos para ser el parlante, receptores que decirle: Señor, háblame. Señor, háblame, ¿de qué tengo yo necesidad? Y cuando viene y usted escucha la predicación, entonces se va glorificando al Señor. Entonces cumple lo que le pasó a los caminantes de Emaús. Cuando Jesús se le apareció en el camino, que es a través de las predicaciones, entonces ellos estaban velados
Y le dice, ¿no sabéis lo que ha pasado? Han crucificado a nuestro Señor. Entonces, cuando ya Jesús se le manifiesta y se le revela al creyente, dice, para mí Él ya no está muerto, Él vive. Y Él vive, pero vive en mi corazón. Entonces esa persona se va como los caminantes de Maús, diciendo, no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba antes de la predicación, y cuando se va para la casa, ¿cómo se va el creyente? De pronto tuvo una semana un poco fuerte, pesada, dura, y de pronto no hay ni para un pedacito de carne, ni para un arrocito, y no para un platanito frito, una papita a la francesa, si al caso hay aceite, pero se lo come contento. Glorifica al Señor en el Espíritu y en verdad le dice, Señor, gracias por lo que tú me concedes. Que no hubo sino un vasito de agua, como la mujer que estaba allá teniendo a su hijo para morirse, y dice, no tengo sino para él, y si acaso para yo un bocadito. Pero luego le dice Elías, dame a mí primero. ¿Qué tal si hubiéramos sido nosotros? Pero esa mujer entró en obediencia y aplicó la señal. Y cuando le dice, vive Jehová, que de hoy en adelante tu tinaja, tu vasija, no va a escasear. Entre usted en obediencia y verá cómo el Señor bendice tu vida. Entonces, eso es aplicando la señal. En Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, qué bueno que hoy en día hayan Pedros espirituales también. Así no se hace, ese es su nombre, pero usted puede verse como Pedro, como el Espíritu Santo obró en Pedro, lo puede ver hoy obrando a través de su vida. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué dijo? Te doy. En el nombre de, no de Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué le dijo al que estaba tullido? Levántate y anda. ¿Cuántos tullidos espiritualmente pueden estar en esta mañana? Pero qué bueno que venga el Espíritu Santo y le diga a usted, tiene oportunidad de alcanzar la vida eterna, tiene la oportunidad de sentarse en el trono, así que levántate y anda. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, lo que he recibido de gracia al Señor, entonces tómalo también, levántate de esa condición y anda, entra en obediencia y tome a Dios por su palabra. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Sí se hacía la escritura? Si leemos Hechos 4:13, Hechos 4:13, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, ¿qué veía el pueblo, los sacerdotes en ese día de Pedro y Juan? Que eran constantes. Es lo mismo de pronto nosotros decir, viendo la constancia de Marco, de Juanito, de Pablito, la constancia, constantes, perseverantes. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero viendo ellos la constancia de ¿quién? De Pedro y de Juan. A ver, aquí ¿cuántos son constantes y les gusta venir a los cultos? ¿Cuántos aman venir al servicio? ¿Cuántos se sienten no forzados ni obligados, sino en agradecimiento lo hacen en servicio al Señor? Entonces, viendo la constancia de ¿quién? De Pedro y de Juan, por no mencionar nombres aquí en esta mañana, tomemos a Pedro y a Juan, pero traigámoslos y traigamos esa escritura al día nuestro. Viendo la constancia. ¿Cuántos aquí son creyentes? Viendo la constancia de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres de la universidad. Leí mal. ¿Eran hombres? No eran de la universidad, eran sin letras y del vulgo, o sea, del común del pueblo. Pero lo más tremendo es que se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué bonito que en la constancia, en la perseverancia, los de afuera puedan ver que usted anda con Jesús.
Sería algo muy hermoso. ¿No lo cree usted? ¿A cuánto le gustaría que los de afuera puedan ver que en usted está Jesús? ¿Será algo imposible? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no. ¿Ve usted qué estaba sucediendo en Pedro y en Juan? Había una señal siendo desplegada a través de sus vidas. ¿Sí o no? Entonces, qué bueno cuando viene su familia, su compadre, la comadre, el vecino, bueno. Pero cuando le ofrecen algo de este mundo y usted se para por la palabra y rechaza lo que le ofrece el mundo, imagínese usted, si yo tengo a Cristo en el corazón, tengo el Espíritu Santo, yo sé que me voy en el rato y va y el familiar le dice, tómese un traguito de champaña, un vino, una cerveza, y usted lo toma y dice, eso no me condena. Mi pregunta es, ¿tiene la señal? Pero dice, no, aquí no está el pastor, ni están los diáconos, no está mi papá, ni mi mamá, ni mi esposa, nadie me está mirando, pues me lo puedo tomar. Pues sí se lo puede tomar. Pero la pregunta ¿es conveniente? Pero si tiene a Cristo en su corazón, ¿lo hace? ¿Sabe por qué no lo puede hacer? Porque es un prisionero. Y luego Pablo dijo, ya no vivo yo. Y el morir es ganancia. Qué cosa tan hermosa, ¿no? ¿Ve usted la señal? Estaba siendo desplegada. Entonces Pedro, cuando le dice a este hombre allí junto a la puerta de la hermosa, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre ¿de quién? No en mi nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Hubo gente que cuando el ministerio del hermano Branham quisieron nombrar en el nombre de William Branham, en el nombre nuevo, que resulta que es una revelación torcida, porque nosotros no podemos echar fuera demonios en el nombre aparte del nombre del Señor Jesucristo. Dice, solamente hay un nombre en el cual podemos ser salvos, y solamente hay un nombre que está por encima de todos los nombres, se llama Jesucristo hombre. En el nombre del Señor Jesucristo es que sale todo demonio, y en ese nombre se debe de legalizar el que tenga problema de casamiento y divorcio. En ese nombre se debe bautizar una persona cuando se arrepiente. Se le debe invocar el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando le invocan el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no importa en cuántas denominaciones ande, el bautismo es romano. Es la verdad. Y más lo está ligando a Roma, y más lo está llevando para abajo. Pero cuando venimos a este mensaje y nuestros ojos son abiertos y entendemos los tres oficios de un solo Dios y las tres dispensaciones del Espíritu Santo, y entendemos en qué dispensación nos tocó vivir, y luego vemos qué es lo que el Señor nos trajo para nuestro día, y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, entonces da el primer paso para poder caminar hacia la vida eterna. Entonces, ¿cuántos agradecidos de parte del Señor? No dice, si yo dijere, hermano, la hora está a la mano cuando la señal se necesita ser desplegada. Ha habido toda clase de mensajes para mostrar señales y maravillas, pero ahora volvemos para ver lo que tiene que tener la iglesia. La señal tiene que ser desplegada. Cuando viene la sangre, pasaré de vosotros y ninguna plaga o cualquier cosa entrará. Entonces, cuando yo vi la sangre, es lo único que el Señor realmente reconoce, lo cual es el Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Muy poquitos amenes. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Si Dios es fiel y venimos por la vía provista por Dios, porque tiene que haber una vía provista. Dice, tus pensamientos y tus caminos no son mis caminos, pero siempre el hombre quiere trazar su camino a su propia conveniencia, y así no funciona. Dios no mira por qué camino usted vaya,
ni qué marca traiga, si es bautista, presbiteriano, pentecostal, adventista. Él mira solamente una cosa: la sangre del Cordero. Es lo que Él mira en el corazón de nosotros, la sangre del Cordero. Si nosotros miramos Job dijo: he hecho mi confesión, he ofrecido el holocausto. Eso era exactamente lo que Dios requería. Cuando usted acepta el Cordero, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, el gobernante, lo toma por su palabra y hace la confesión, entonces se está aplicando la sangre. Y esa sangre lo va a llevar a que reciba una vida, que es la vida que estaba en la sangre. ¿Y qué vida estaba en la sangre? El Espíritu Santo. Él adoraba a Dios bajo la sangre derramada, hablando de Job. Entonces de repente el Espíritu vino sobre el profeta Job, y se escucharon los truenos, relámpagos destellaron, y él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin de mi camino, cuando esta carne esté deshecha, yo mismo en mis propios ojos he de ver a mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando Job hablaba de esa manera, hermanos, es que él había pasado a un lugar llamado el lugar santísimo. Había entrado bajo la gloria chequina, había entrado bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces sus expresiones, su inspiración era otra. ¿Cuántos lo pueden creer? Pero lo más tremendo es que ahí estaban sentados los demás. Si usted vigila, cuando Job empezó a expresar todo esto, los mismos creyentes, o sea, sus creyentes, decían: nuestro pastor está en pecado. ¿Por qué? Porque tenía una enfermedad, y la enfermedad que él tenía era de la mollera de la cabeza hasta los pies, y tenía que, con una teja, con un pedazo de teja, rascarse. Y el dolor no era algo impresionante, algo que realmente no le decía a nadie. Pero aún la misma mujer, con todo lo que tuvo que paladearlo, aguantarlo, fue tanto así que llegó un día que dijo: ¿sabe por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Cuando ella le dice de esa manera: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres?, es porque estaba harta, cansada de lidiar con él. Que cuando nos casamos y llevamos 3 añitos ya queremos que cada uno coja por su lado, y sin tener el marido ni la esposa en ninguna enfermedad. Pero paladear a una persona enferma no es fácil. Pero ella llegó un momento en que recibió tanta presión, tanta angustia, tanto problema. Yo no sé cómo estarían sus hijos, de qué edad estarían, pero cómo serían los hijos poniendo de lata también, y el marido reclamando. Que fue tanto así que dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Pero Job, que estaba bajo la sangre y había aplicado la señal, le dice: hablas como una fatua. No le dijo que era fatua, porque la fatua es la que va a morir en la gran tribulación. Él sabía de dónde le estaba apuntando a su esposa. ¿Por qué? Porque él entendía que ella venía siendo circuncidada en él. No sé si usted entiende, se entiende esto, lo que acabo de decir. Cuando usted entiende, y su esposo entiende su llamado, y ella es ayudónea a ese llamado, qué bonito cuando ella puede decir: yo sé que yo soy circuncidada en ese ministerio. Nada, hermanos, si entendiéramos realmente la magnitud y la profundidad de lo que es este glorioso mensaje, no viviríamos como vivimos, cabizbajos, meditabundos, melancólicos, tristes y aburridos y arruinados. No, viviríamos gozosos, contentos, alabando, glorificando al Señor, no importando las pruebas, pero recibiendo las pruebas con gozo. Cuando la señal es aplicada en el corazón del creyente, recibe las pruebas con... ¿Cómo cree que estaba Job? Yo creo que el hombre vivía, era la persona más feliz en su día, en su tiempo, enfermo y viendo a la gente criticándolo. Los mismos creyentes diciendo: no, nuestro pastor, nuestro profeta Job está en pecado, miren esto y lo otro y lo por aquí y por allá. Y el hombre parado, y parado, y parado, y parado. ¿Se levantó o no se levantó? ¿Recibió doble porción? Entonces, ¿qué va a recibir la novia?
la doble porción. Pero ahí estaban sentados los demás, tan lejos como pudieran estar. Pero Job se mantuvo bajo la sangre con la palabra. Así es, él estaba bajo la sangre con la palabra. No importa cuán oscuro se ponga el caminar de nuestra vida. Siempre usted como creyente manténgase marchando. Manténgase agarrado de la incambiable palabra de Dios y prosiga, avance, no se estanque. Si se mantiene con la palabra, entonces lo tiene a Él. Pero si me suelto la palabra, no lo tengo a Él. Esto es tan sencillo. Si yo me quedo con la palabra y obedezco la palabra, ¿qué tengo? El verbo, a Cristo, la palabra, lo tengo a Él. Pero si me suelto de la palabra y entro en desobediencia, ¿a quién tengo? Entonces no le puede servir a dos señores. Ama a uno y aborrece al otro, pero a los dos no los puede amar a la vez. Entonces, ¿a cuál está dispuesto a amar más? Al Señor Jesucristo. Porque qué bueno, porque cuando yo me voy a las cosas del mundo, en mis hechos estoy mostrando que amo más al diablo que a Dios. En serio, con una persona sabiendo de este mensaje, creo que tiene que dejar de hacer, a uno hasta a veces se siente uno hasta como cansado y como que se vuelve que está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando, y siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y vean, y otra vez otro regaño, otra vez vino a que me jale las orejas. No, deje de hacerlo, y cuando deje de hacerlo, no lo toca a usted nada. ¿Sí o no? Pero si sigue haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, y viene un predicador y otro y otro y otro, y pone la daga, la espada, y dice, nada, yo como que ni vuelvo porque siempre es lo mismo. No es que sea lo mismo, es que alguien la está cometiendo y alguien la está actuando, entonces el Espíritu Santo le está diciendo a esa persona. Pero cuando usted escuche algo, diga, Señor, yo voy a que tú me corrijas, yo voy para que tú me enseñes, yo voy para que tú me instruyas, yo voy porque quiero ser algo diferente, yo voy, póngale bien cuidado, yo voy porque amo mi alma y porque yo quiero que mi alma se conduzca correctamente. ¿Por qué voy yo al culto y entro en obediencia? Porque soy un buen pensante. Bueno, como que podemos tirar un alfiler y se oye caer. Qué bueno que usted diga, yo voy al culto porque soy un buen pensante. Yo dejo de hacer esto que aunque a mí me gusta y a Dios no le agrada, y el diablo quiere que lo haga porque me quiere poner el cabresto, pero yo me quiero soltar del yugo del diablo y ser un prisionero de la mano de Cristo, pero para eso tengo que clamar y tengo que arrepentirme y reconocer mi falla. Y cuando lo hago, entonces el Señor dice, mis muchacho que realmente pues viene como oveja salpicada, pintada, pero yo aquí la voy a lavar, la voy a cambiar. Entonces cuando venimos y tomamos a Cristo por su palabra, se desarrolla el lavado del lavacro, del agua, por la palabra. Y eso lo va cambiando, le va quitando lo que no sirve. Entonces ya el Señor se siente agradado de ver a esa persona entrando en obediencia. Lo único que usted tiene que hacer es aceptar lo que Él ha hecho por usted. Yo he dicho, es tan fácil salvarse. He dicho, es tan fácil caminar este mensaje. Es tan fácil agradar a Dios. Y yo sé que otros me miran con la miradita así como china y dicen, no hermano, ¿y por cómo así? Tan fácil, no, si esto es difícil. No, no es difícil. Para mí esto es fácil. Es fácil. Si el Señor le dice qué tiene que hacer y usted ve y lo hace, es fácil. Entonces, ¿qué es lo que realmente le ha hecho a la señal? Obediencia, sujeción, agachar la cabeza, morir al ego, al orgullo, a la vanagloria, a la jactancia, y la arrogancia, entiérrela. Porque ¿para qué sirve la arrogancia y la terquedad? Entonces, cuando usted se va en contra de la palabra, ¿qué es? Un terco.
¿O no? Pero cuando me voy en línea con la palabra, ¿cómo lo mira el Señor? De pronto el Señor nos puede decir, porque a veces nosotros renegamos. Bueno, digo nosotros para que al menos no se sienta tan que está de pronto solo. Porque yo renegué, pero puedo decir renegamos. Como para darles una voz de aliento. Porque realmente hubo un tiempo en que yo renegaba. Y decía, era mejor no haber conocido esto. Malaya, el día que yo acepté y me bauticé y empecé a diezmar y ofrendar y a entregarme y a tomar la Santa Cena, no, y luego, Señor, Malaya, era mejor no haberlo conocido. Era porque la señal no estaba siendo aplicada en mi vida. Pero cuando ya vino la experiencia de un toque sobrenatural, entonces mi queja hacia el Señor era, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Qué contraste, ¿no? ¿Cierto que es un contraste bien tremendo? ¿Cuántos aquí podrían decir, yo he renegado? Seamos sinceros con nosotros mismos y no nos engañemos. Porque ¿quién cree que Dios conoce todas las cosas? Una pregunta, ¿cree usted que el Señor conoce lo que usted va a pensar dentro de 4 años, el 25 de diciembre? ¿Cree usted que Dios sabe cómo va a actuar el 1 de enero en el 2020 si estamos con vida? Pero usted no sabe cómo va a ser su acción, porque está en una mente limitada. Pero siendo Dios el Dios infinito que conoce el fin por el principio, no lo podemos engañar. Pero ¿cuántos realmente dentro de este mensaje, conociendo que es la verdad, caminamos a conciencia engañados? A ver. Bueno, voy a soltarlo otra vez. ¿Cuántos creen que conociendo este mensaje que es la verdad, a conciencia saben que caminan engañados? Por terquedad, llevando la contraria a la palabra y no en obediencia. Entonces, él sabe que así, si se muere, muere engañado. Porque le está dando gusto a la carne, le está dando gusto a sus caprichos, le está dando gusto a sus deseos, mas no agradando a Dios. Entonces, eso me muestra que es una persona que no piensa. Está su mente cauterizada, su mente está controlada por un espíritu negativo y pervertido a la palabra del Señor. Y ese que lo gobierna no es más otro que el cachudo. Bueno, ¿decimos amén? Amén. Hermanos, es la verdad. Estoy un poquito llevándola despacio porque no comí tanto chile en México. Pero ¿cuánto le dan gloria al Señor? Dije hace un rato, es tan fácil salvarse, es tan fácil agradar a Dios, es tan fácil que el Señor entre al corazón y le traiga el gozo, es tan fácil. Lo único que usted tiene que hacer, no hay nada más que tiene que hacer. Tiene que aceptar lo que Él ha hecho por usted. Un perdón no es perdón hasta que sea aceptado como perdón. Yo batallé con esas palabritas hace muchos años porque no las entendía. Pero un día el bombillo se me alumbró y mi mente se me abrió y entendí lo que es un perdón. Pero mucha gente a esta altura en el mensaje no han entendido que un perdón no es perdón hasta que sea aceptado como un perdón. Entonces usted tiene que aceptar que Cristo lo perdonó a usted ¿cuándo? Entonces cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, ¿qué estaba haciendo? ¿Muriendo por amor de quién? No, hermanos. ¿Por quién murió el Señor Jesucristo? Qué bueno que usted diga, por mí. Y la muerte de Él fue amor a mi alma. Fue el amor de Dios a envolver mi alma y traerme en este tiempo presente y revelarme un mensaje. Y por amor a Dios obedezco y camino en obediencia. A donde Él me mande y me diga que tengo que ir, allá voy. Qué bonito que podamos entender lo que es un llamamiento de parte del Señor. Todos nosotros tenemos un llamamiento y es el llamado de venir a entrar en Cristo Jesús. Eso es un llamado. Eso es todo y es
y así estará usted bajo la sangre. De otra manera, Dios destruirá la cosa por completo. Aún estamos bajo la sangre, y mientras existe ahí un sacrificio sangriento por nuestros pecados, un día cuando usted se vaya de este mundo sin haber aceptado el sacrificio, porque mucha gente parte de este mundo sin aceptar la promesa del Señor, el sacrificio, entonces usted estará parado por sus propios pecados. Qué cosa tan dura. O sea, una persona que se vaya rechazando el caminar en obedecer a Dios y cuando muera aparece allá siendo condenado por sus propios pecados. Y ya estará condenado. Voy a explicarles un poquito ya para terminarles lo que es la muerte en el infierno. ¿Cuánto le gustaría estar en el hotel de la Quinta? Sería triste irnos para el hotel de la Quinta. ¿Sí le gustaría el hotel de la Sexta? Estoy hablando de dimensiones. Pero quiero tocar un poquito sobre el lugar de los perdidos. Un poquito. Si yo se lo tipificara, sería como tratar de ir a dormir. Cuando una persona muere sin Cristo, sería como tratar de ir a dormir, pero no puede dormir y se encuentra en una pesadilla. Esa es la condición de los muertos malvados. Tal persona no puede entrar en la presencia de Dios, por cuanto él es un pecador. No puede volver a la tierra, por cuanto él ha terminado su tiempo. Y por lo tanto está atrapado entre dos cosas, entre la quinta dimensión, está atrapado entre su conciencia y su subconsciente. Él tiene un alma y no puede entrar a la presencia de Dios, porque no está cubierto por la sangre. Él es un pecador y no se puede despertar por cuanto su tiempo en la tierra ha terminado. Entonces allí está él en una pesadilla de tormento. Pongamos por ejemplo a Poncio Pilatos, cuando él cogió el agua y se lavó las manos. Dice el profeta, en este momento Poncio Pilatos está allá en el lugar del tormento lavándose las manos y la conciencia lo está culpando porque él entregó a un cordero inocente. Él mismo dijo, yo no veo algo injusto en este hombre. Entonces verá ustedes qué quieren hacer con él. Entonces cuando dijeron, crucifícale, 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 pero él por la voz del pueblo se dio a ello y hoy en día está en el lugar del tormento, entre no dormido sino en una pesadilla, y allá está sabiendo que entregó sangre inocente. Entonces allí está en una pesadilla de tormento. Muchos hemos tenido una pesadilla. ¿Cuántos aquí tienen pesadillas? Yo casi todas las noches. A mí me da a veces como hasta un poquito mal genio de a veces no poder dormir como quisiera dormir, porque toda la noche yo sueño con algo, no sé qué me pasa. A veces no quisiera entenderlo y a veces lo entiendo. Pero ¿cuántos creen que hemos sido llamados a pelear una buena batalla? Qué bueno que usted entienda que usted como instrumento de la mano del Señor está apto para coger al diablo y entre todos bajarlo de la cuarta dimensión a la tercera. Suena raro. Pero tranquilo, no se preocupen. Todo esto son eventos al futuro. ¿Algunos de ustedes han tenido alguna pesadilla? Eso es porque, ¿qué está pasando? Las dos conciencias, o sea, la primera y el subconsciente, están entre las dos, o sea, él está metido entre los dos. Y allí se forma la pesadilla. Y cuando muere un pecador, él se encuentra atrapado con su alma entre la tierra.
¿Se ha leído usted Filipenses 2:9? Dice que los que tienen que adorar al que está en el cielo, o sea, los que están en el cielo, y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Eso muestra tres partes. Eso dice Filipenses 2:9. Aquellos que tienen que invocar el nombre del Señor Jesucristo, y lo invocan los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque hay muchos que, habiendo ido a las iglesias, habiéndose bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, están abajo. Dice, uy, hermano, en serio, sí, hasta tomado la Santa Cena y están abajo. A ver cuántos están aquí. Estamos hablando de estar bajo la sangre y aplicando una señal. Cuando muere un pecador, él se encuentra atrapado con su alma entre la tierra y el infierno, y el infierno en una pesadilla. Allí se encuentra el pecador. Pero si usted se sale de debajo de la sangre de Jesucristo, entonces ya no tiene seguridad. Ahora noten, recuerde que aún la Biblia dice que los niños son presentados y están bajo la sangre hasta los 12. Y después de los 12 años, si no están en obediencia, ya están fuera de la sangre. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese niño? Arrepentirse y entrar por el proceso para poder que la sangre lo cubra. Ahora noten, vamos a Apocalipsis 24. Ahora noten, miren, hablando un poquito de ello, ya le voy a terminar. Apocalipsis 24. Entonces vemos a un hombre entrado en el Espíritu llamado Juan, el amado de Dios, en un lugar llamado la isla de Patmos. ¿Y qué dice allí? ¿Qué vio Juan? Tronos. ¿Y se sentaron sobre quién? Sobre los tronos. ¿Quiénes? Los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes? Entonces dice la Biblia, ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Entonces, un hijo de Dios aplicando la señal aquí en la tierra, ¿a dónde se va a sentar? En los tronos. O en el trono, ¿para qué? Porque tiene algo, facultad y autoridad. Tiene investidura de parte del Señor. Por eso no se asuste cuando de pronto aquí toca aplicar juicio. Tranquilo, no se asusten. Hay un porqué. Pero luego dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes? Los que recibieron facultad de juzgar, o sea, los que aplicaron la señal. Y vi las almas de los decapitados. ¿Quiénes son los decapitados? Los que pasaron por la gran tribulación. Fueron la virgen fatua, la insensata, la que no tenía el aceite, la que no obedeció el mensaje. ¿Sí estamos bien? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibió la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces aquí en el punto y coma dice, y vivieron, o sea, los que se sentaron en el trono y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5 hace la aclaratoria, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. O sea que hay 2 resurrecciones. En el verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿dónde? Qué bonito, ¿no? Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿dónde? La segunda muerte no tiene potestad sobre quién, sobre la novia, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Oh, qué cosa tan hermosa, ¿no? Reinar con él, ¿cuánto? 1000 años. Verso 7, y cuando los 1000 años se cumplan, o sea, la luna de miel, el reinado milenial, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a quién, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el cual el número es como la arena del mar. Pero bajémonos un poquito al verso 12. Juan dice, y vi, ¿a quién? ¿Qué vio Juan? A los muertos, grandes, pequeños, de pie delante de Dios. En la primera resurrección, ¿cuántos creen que todos vamos a estar entre 18 y 22 años? Pero en esta segunda resurrección, ahí hay grandes y pequeños. ¿Es la Biblia? Es la Biblia, mire, vamos. ¿Vi a quién? Grandes, pequeños, de pie ante Dios, no con Dios, ante Dios, o sea, al frente. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. El libro de la vida, ¿cuántos saben qué es la Biblia? Porque ¿dónde encuentra usted la vida eterna? Pero lo más hermoso es que la novia tiene escritos los nombres en el libro de la vida del Cordero, que es de los 7 sellos. Pero bueno, bajemos aquí un poquito. Esto es una belleza. Cuando uno empieza a entender todas estas cosas, entonces vemos que son varios libros. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿dónde? En los libros según sus obras. Y el mar entregó ¿qué? Que habían en él. Y la muerte y el Hades, ¿qué hicieron? Que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, la muerte es un espíritu. Entonces, ese espíritu llamado muerte tiene que irse también al lago de fuego. Mire, y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Esta es, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Entonces no es decirle yo como pastor a ustedes, venga, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo se llama su esposa y sus hijos? Y decirles, los voy a escribir aquí y ya están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es una mentira grande, que es lo que hace Roma y las denominaciones. Pero qué bueno cuando usted dice, mi nombre fue escrito antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero con su propia sangre. Y ese no puede ser borrado. ¿Por qué no puede ser borrado? Porque es un mismo pensamiento de Dios, es un mismo gene del Señor. Entonces ese está llamado para aquí en la tierra venir y aplicar la señal, porque él viene ordenado y en su corazón hay obediencia. No hay que el pastor está detrás de la oveja de decirle, hermanito, hermanita, mire, no se corta el cabello, no haga esto y esto y lo otro. No, él obedece porque obedece. ¿Y por qué obedece? Porque dentro de él hay algo que lo lleva a la obediencia. Entonces, como oveja, ¿qué da? La lana. Pero hay otros que hay unos que toca pegarle en el codo para que suelte y obedezcan. No, un creyente no hay que hacer eso. Le digo, hermano Abraham, Dios me puso a mí para pastorear ovejas. Eso dijo un profeta. Dejémoslo hasta ahí. Pero dice el Espíritu Santo aquí, ya para terminarles, estos serán separados como se separan las ovejas de los cabritos. Hablando de esta segunda resurrección, en la segunda resurrección, entonces se levanta la fatua
y se levantan los pecadores, los que están en el lugar de tormento, los que están allí, en su pesadilla, se levantan, grandes y pequeños. Y la fatua, y se colocan al frente. Entonces viene la separación de las ovejas y los cabritos. Pero la novia, ¿dónde está? En el trono. ¿Qué va a hacer ella? Juzgar a toda esa gente en su generación, en su tiempo. Jesús no nos va a juzgar hoy a los de este día, no. Para eso Él tiene sus medios de agencia. En los días de Job, le toca a Job. En los días de Job con sus creyentes. En los días de Moisés, Moisés con sus creyentes. En los días de Isaías, Isaías con sus creyentes. En los días de Jesús, Jesús con sus creyentes. En los días del séptimo ángel. Pero en los días del ministerio quíntuple, ¿no sabéis que los santos? Entonces, allí es donde se aparecen los miembros de las iglesias. Si oyeron la verdad y la rechazaron, entonces, ¿qué les será dicho? Cuando el gran telón sea bajado y se despliegue allí a plena vista en el telón de los cielos, el gran televisor de Dios, allí estarán sus propios pensamientos en rebeldía. Qué cosa tan tremenda. Para aquellos que no caminaron y no obedecieron, porque hay unos que les habla usted y en la primera vez no quieren saber nada. Pero otros caminan y se vuelven rebeldes y toda esa cuestión, pero bueno. Pero dice, en aquel día, el gran televisor del Señor, el gran telón, imagínense apareciéndole a usted todo su historial allá. Hasta Caín se va a enterar de cómo vivió en cada uno en su día. ¿Por qué? Porque hasta el último que esté aquí para ser condenado, también su historial va a salir. Y no nos vamos nosotros hasta entender toda la película. O sea, vamos a mirar a todos. Y yo ahí, digo yo allí, y usted también, nos sentamos y estamos calladitos, esperando que vaya en turno. ¿Sí o no? En turno. Y cuando llegó el tiempo de que nos tocó hablar, hablamos. Entonces, ¿no sabéis que en aquel día habrán hijos juzgando padres y padres juzgando hijos? Creyentes juzgando a pastores, porque de pronto no convivieron con la palabra como debía ser. Pero también van a haber pastores juzgando a creyentes. De las 3 clases de creyentes a 2 clases de creyentes. Al genuino no, porque el genuino es purgado aquí. El genuino entra en obediencia aquí. Entonces, si oyó la verdad, la rechazaron, entonces, ¿qué les será dicho? Cuando el gran telón se ha bajado y se despliegue allí a plena vista el telón de los cielos, el gran televisor de Dios, allí estarán sus propios pensamientos en rebeldía, sus propios pensamientos hablarán en contra suya en aquel día. ¿Cuántos creen que cada ser humano tiene un juez de conciencia? Cada uno de nosotros tenemos un juez dentro de nosotros, y es la conciencia. Si usted dice una cosa y piensa otra, le conviene dejar de hacerlo. Que hay gente que piensa una cosa, dice otra, piensa otra, dice otra, y claudica, y bueno, y una cosa y otra, dice, le conviene dejar de hacerlo. Mantenga sus pensamientos solamente en Dios. Mantenga sus pensamientos puros y quédese con eso. Y siempre hable la misma cosa. Ay, no es que tal hermanita, mire tal hermanita, que tal y por aquí, por allí. Si no tiene algo bueno que hablar, cierre el pico. Pero a veces nos ocupamos más en hablar lo que no debemos de hablar, y todo eso se va yendo y si no se arrepiente, en el turno blanco lo va a alcanzar. ¿Cuántos alguna vez han jugado con una piedrita en la mano y le han tirado al agua? Y bueno, hay un dicho: cuando pega aquí,
y pega aquí, se hacen ondas. ¿Sí o no? Cuando usted coge una piedrita y se pone a jugar y a tirarla, golpea el agua y se hace ondas. ¿Cuántos creen que en la predicación también se tiran piedritas y golpea el agua y se hacen ondas? Pero esa misma piedrita que golpeó allí el agua, aunque caiga suave o caiga duro, la onda se va formando y alrededor de la onda, dentro de la onda hay otras ondas. Pero aunque sea muy pequeñita esa onda, va a llegar a la orilla. ¿Sí o no? Pero llega un momento en que usted se pone a mirar y no ve nada, pero la onda va. Esa onda va. De pronto usted tiene un mal pensamiento y tiró la piedrita, no en bendición, en maldición. Y de pronto dice, Dios no ve eso, Dios no se acuerda de eso. Bueno, mis respetos. Pero usted tiró la piedrita. Dice el profeta, la única forma de que usted tenga total liberación es que si dijo algo mal, pensó algo mal, vaya y arréglelo. Y deja que la piedrita entonces no llegue hasta su destino eterno, donde sus propios pensamientos lo van a condenar. Qué cosa tan hermosa. Estos son ejemplos muy bonitos, ¿sí o no? Bajan en inspiración, porque realmente es la forma que el Señor le da a uno estas cosas. Pero ya terminamos. La razón de por qué estos mueren es porque son purgados en las pruebas de la tribulación, hablando de la fatua y los que se van para la quinta. Porque en verdad no estaban bajo la sangre. Cuando el cloro o la sangre de Jesucristo ha quitado todo síntoma de pecado en el creyente, ese creyente ante Dios ya está muerto. Y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Y está sellada adentro por el Espíritu Santo. ¿De qué va a ser juzgado ese creyente? De nada. ¿De dónde piensa recibir perfección? Ya partió perfecto. ¿De qué será purificado? Siendo que usted está perfectamente en Cristo y sin pecado. Entonces pasemos velo de carne y no nos quedemos mirando afuera y diciendo este no y este no. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién es y quién no es? La sangre purifica. Y el Espíritu Santo es la señal que la sangre ha sido aplicada. El Espíritu Santo es la señal que la sangre ha sido aplicada, pero una vez que la sangre ha sido aplicada en el creyente, entonces el Espíritu Santo es una señal en la vida de él. Qué hermoso. Mostrándole que su fe y la sangre ha sido aceptada y su pasaje está pagado. Potencialmente ella va a la gloria. Él ya va para la cena del Cordero, él va para la luna de miel y él va para el trono blanco. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Cuando todos, o cuando el creyente llegue a estar bajo la sangre, entonces será cuando la iglesia será libertada completamente. Cuando sus pecados lleguen a estar bajo la sangre, cuando su hábito de fumar, cuando su hábito de apostar, cuando su engaño, cuando el robo, cuando su mentira, cuando todo está bajo la sangre, entonces habrá total liberación. Si usted le ha hecho mal a alguien, de pronto dice, no, yo no le he hecho mal a nadie. Me cae la mosca del café en leche y me siento contento. Me pueden decir que soy feo y no me disgusto para nada. Me miran con mirada china y me siento contento y antes oro por ellos. Bueno, espero que me entiendan. Entonces, si usted lo ha traído todo bajo la sangre, habrá total liberación. Si usted ha hecho mal a alguien, corrija eso. Usted no puede traer eso bajo la sangre y no se quedará.
no lo puede traer, algo no se lo permitirá. Ese es el Espíritu Santo que no lo deja. Cuando su ser es traído por completo y totalmente bajo la sangre del Cordero, entonces habrá liberación total al creyente. Entonces usted tendrá una liberación como jamás ha conocido. Cuando todo es traído bajo la sangre, entonces usted es un hombre sujeto al reino. Entonces habrá liberación real. De lo contrario, que el Señor nos ayude. Ponemos en pie. Vamos a orar. Buen Dios y eterno Padre, qué hermoso en la forma que tú, Señor, extiende tu amor, tu gracia, tu misericordia y nos habla por medio de tu palabra en favor de nuestras almas, Señor. Gracias, te damos por ello, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a entender, a ser dóciles, humildes, sumisos y consagrados. Y lo más hermoso, ser buenos pensantes. ¿De qué nos sirve lo que este mundo ofrece o lo que tengamos sobre esta tierra cuando las polillas se lo han de comer? Cuando todo lo que recibamos aquí en lo material es perecedero. Pero hay algo que es incorruptible, el ornato de la palabra en el corazón del creyente. Cuando esa palabra se hace vida en el corazón de la persona, aunque sea una persona pobre, es el más rico sobre esta tierra. Como dijo Jesús, hay muchos ricos pobres y muchos pobres ricos. El contraste del vaivén de la vida. Muchos iletrados, muchos que no saben a dónde queda la derecha de la izquierda, pero con revelación del plan de Dios en su corazón. Qué hermoso poder ver que esto está fuera del concurso humano. Y aquí no caben pensamientos, ni afecto, ni sentimiento alguno. Aquí no cabe el amor filio del ser humano a otro. Aquí el que tiene la preeminencia es el amor ágape. Oh Dios, ayúdanos a entender tu programa. Ayúdanos a soltarnos en tus manos. Y humildemente yo oro en favor con cada uno, que nos enseñes a amarte y a obedecerte. Que tú, Señor, despiertes en nosotros el querer y el sentir y el hacer, para que podamos entrar en obediencia plena a tu palabra y poder manifestarte a ti a través de nuestras vidas. Que podamos comprender que fuera de la tercera Biblia que tenemos, hay una cuarta Biblia, donde la sangre del Cordero toma vida, y es a través de los templos santos donde el Espíritu Santo le place morar, y esa es tu novia, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar, a pelear la buena batalla, a no estancarnos en la mitad del camino o sentarnos en un escalón y darnos por derrotados y vencidos. No nos permita ser como la esposa de Lot, que aparentemente salió victoriosa, pero al final resultó en su caminata derrotada por el deseo de volver a las cosas del mundo y por pegar una mirada allá a las compañeras que tenía, y volvió con el deseo a mirar hacia atrás para convertirse en una estatua de sal. Hoy en día así hay mucha gente, Señor, pero permítanos mirar hacia la cruz del Calvario y no soltarnos de la dirección de la estrella del norte y quedarnos con el escrito está y así dice el Señor, y entrar en obediencia en tu palabra para aplicar la señal y tener en nuestras almas una total liberación y ver una familia consagrada, nuestros hijos, nuestra esposa y todos unánimes, venir a alabarte, glorificarte, darte la honra y la gloria a ti. Oro en favor de cada uno de los aquí presentes, como también oramos por esta Biblia que ha sido traída, para que aquella persona que la ha de leer encuentre la seguridad y la vida eterna, sus ojos sean abiertos y su palabra se entró en el corazón de él, para que pueda ser una antorcha encendida en medio de las tinieblas. Así te damos las gracias por ello,
Padre, y te entrego este pueblo en tus manos, los colocamos bajo tu sangre, pidiendo tu bendición de principio a fin, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.